amanecí con ganas de ignorar el mal que por ahí. Y nos gozamos porque ese es el día que hizo el Señor. Amén. Así dice la Biblia, ¿no? Se me alegraré y me gozaré porque ese es el día que hizo el Señor. Entonces, ¿cuántos estuvimos felices ayer? Amén. ¿Cuántos disfrutamos ese maravilloso tiempo? Amén. Fue algo, mejor dicho, sin nombre. Espectacular. Amén. ¿Cuántos quieren que se sigan repitiendo esos tiempos? Amén. Bueno, se van a seguir repitiendo. Entonces, el día 4 de mayo, sábado 4 de mayo, vamos a tener un tiempo de oración nuevamente en ese lugar, pero que ya va a ser un poco más largo para que se vayan programando desde ahora, porque vamos a tener una especie de un mini encuentro, un mini retiro o como lo quieras llamar. O sea, un encuentro, un retiro, realmente apartarse para estar con Dios. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué va? ¿Cuándo es? El 4 de mayo. A las 9 de la mañana. ¿Todavía a las 9 o quieren a las 7 de la mañana? A las 7 de la mañana. Y ahorita me dicen a las 7, no, a las 6 de la mañana. No, a las 9 de la mañana. Arrancamos a las 9 de la mañana y bueno, ¿es para quién? Para todos. Para todos. Dios de milagros, haz tu obra en mí, despeja mi duda, sé que estás aquí. Dios de milagros, tú todo lo puedes. Con una palabra será suficiente, pues yo sé por la fe algo está por suceder. Yo sé por la fe algo está suceder. Voy a adorar su nombre, exaltar al que vivo está, el Dios de milagros. Sentir. Estamos súper bendecidos, amén. Porque Dios es fiel. Amén. Su amor, su gracia es fiel para con nosotros cada día, cada mañana, cada segundo, amén. Entonces, como decía Pastora, bienvenidos cada uno de las personitas que nos visitan en esta mañana, bienvenidos. Y simplemente vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente. Quiero que te despojes de toda preocupación, de toda angustia, de que al salir tienes que hacer X cosa. Desconéctate, dile: Señor, me voy a desconectar, que mi mente se desconecte para que pueda estar acá. Ayer hablábamos de la importancia de lo que es nuestro cuerpo, y aunque tenemos nuestro cuerpo, tiene diferentes funciones, pero es un solo cuerpo, ¿cierto? Entonces, Señor, que mi mente pueda estar conectada con lo que tú tienes para hablarnos a cada uno de nosotros en esta mañana. Amén. Entonces, quiero que por favor me acompañen a Lucas 19 del 1 al 10. Esta es una palabra que ya es muy conocida por nosotros. Es
una palabra que tal vez hemos leído una y otra vez la hemos leído. Y quiero compartir con ustedes esta palabra. Y el nombre de esta palabra es: ¿qué milagro buscas tú? ¿Un milagro físico o un milagro espiritual? ¿Qué milagro buscamos? A veces afuera buscamos respuestas de cosas que no entendemos, ¿cierto? Y aún yo tengo preguntas que todavía no pueden ser respondidas a su tiempo. ¿Qué milagro buscas tú en esta mañana? ¿Es un milagro tal vez de tu cuerpo físico o es un milagro desde el interior de tu corazón? Y aquí este pasaje nos habla algo muy importante y quiero que prestemos atención a esta palabra. Dice Lucas 19, el título es Jesús y Zaqueo. Amén. Y dice la palabra: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo era del jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol de sicomoro para verlo, pero había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió de prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en alguno he defraudado, a alguno se lo devolveré cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Quiero que inclines ahí tu rostro. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana. Gracias en el nombre de tu amado Jesús. Gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos por esta palabra, Señor, que hoy vas a dar a nuestra vida. Pedimos que nuestros oídos estén abiertos, nuestra mente, Señor, esté despojada de toda angustia, de toda preocupación. Y Padre, te pedimos que nos hables. Y delante de ti colocamos este tiempo, colocamos esta palabra, Señor, direccionándola, Espíritu Santo, que seas tú tomando el control de nuestras emociones. Delante de ti está puesta nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, Señor. Te damos gracias y obra esta mañana como tú quieres. Te damos toda la honra, toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les decía que este era un pasaje que ya muchas veces hemos leído, ¿cierto? Tal vez en nuestra casa hemos meditado en esta palabra, tal vez muchas veces se ha dado nuevamente aquí esta palabra. Y es una palabra que a través del contexto que nos está dando Jesús, de una situación que sucedió con un hombre, nos lleva a reflexionar sobre muchas cosas. Pero yo quiero que en esta mañana primero sepamos quién era Zaqueo. ¿Quién era ese hombre del cual habla aquí Jesús y en el cual Zaqueo tuvo ese encuentro personal con Jesús? Y Zaqueo era un jefe de los recaudadores de impuestos de su ciudad. Era un hombre rico y recaudaba los impuestos. Ya se podrán imaginar. Leía el contexto de Zaqueo y decía que en ese contexto los recaudadores de impuestos no eran como bien vistos, porque pues eran personas que querían sacar, como decimos hoy en día popularmente, la tajada de la situación. Entonces yo me imagino que Zaqueo aprovechaba y pedía más dinero del que debía, y por eso la gente no lo quería.
porque primero él también trabajaba para los romanos y los romanos siempre querían someter y querían estar sometiendo al pueblo y a la gente judía, ¿cierto? Y los recaudadores de impuestos no eran honestos, se hacían ricos gracias al pueblo. Entonces ya se imaginan la reputación de Zaqueo, de ese hombre que la Biblia nos dice que en el contexto que leíamos no era muy alto, de pronto era de estatura bajita promedio, pero estaba ahí. Y dice que la palabra dice aquí en el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Zaqueo, ese recaudador de impuestos, un día escuchó de Jesús, escuchó que había un Jesús, tal vez escuchó que ese Jesús hacía milagros, sanaba, restauraba, y eso impactó la vida de Zaqueo. Simplemente escuchó, pero un día Jesús, dice la palabra, Jesús fue a ese pueblo y Zaqueo dijo, ¿quién es Jesús? Es mi oportunidad para poder conocer quién es ese hombre, qué es lo que hace, qué es lo que tanto hablan de él. Y dice que Zaqueo entre la multitud no le podía ver porque era de corta estatura. Y Zaqueo tenía un estatus, porque era un hombre muy rico y tenía un cargo muy importante, y obviamente no era una persona que viviera como harapienta o humilde. Yo me imagino que era un buen estatus, y dice que a él no le interesó eso, que cuando escuchó hablar de ese Jesús, él dijo, tengo que hacer todo lo posible por verlo, ni siquiera es hablar, simplemente quiero ver a ese Jesús. Y dice que Zaqueo procuraba verle, pero no podía a causa de la multitud y porque él era de estatura pequeña. Y corriendo delante se subió a un árbol. A él no le interesó ser Zaqueo del recaudador de impuestos, el rico, el que de pronto andaba en su último carro. No le interesó, él simplemente dijo, quiero conocer a ese Jesús. Y dice que se encaramó en ese árbol para poderle ver, y que cuando Jesús iba pasando, ya se iba adentrando la multitud y él iba pasando, lo vio. Yo me imagino la expectativa de Zaqueo. ¿Con qué expectativa se subió al árbol? Él quería ver a Jesús porque él quería saber quién era ese Jesús. Pero ¿será que él tenía en su corazón entender que Jesús cuando lo viera le dijera, Zaqueo, bájate del árbol? Yo pienso que por su mente nunca pensó eso. El objetivo de Zaqueo era subirse al árbol y ver quién era ese Jesús, quién es el que viene allá. Pero nunca se imaginó que ese Jesús lo iba a llamar. Lo iba a llamar porque Zaqueo tal vez necesitaba tener un encuentro, tener un milagro en su vida. No un milagro financiero, porque tal vez lo tenía todo, era rico, nada le faltaba, me imagino que vivía en la casa más lujosa, tenía las mejores comidas, la mejor vestimenta, lo tenía todo físicamente, gozaba de salud, los mejores médicos, todo físicamente lo tenía él. Y dice que cuando Zaqueo se encaramó en ese árbol, vino Jesús. Y él tenía muchos deseos de conocer a ese Jesús, de saber quién era ese Jesús. Y por eso se subió a ese árbol. Y dice acá que Jesús, corriendo delante subió a un árbol de sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, ¿qué dice la
también era Jesús. Había un deseo en su corazón que de pronto la multitud no conocía, que de pronto la multitud que estaba ahí esperando que Jesús pasara era una multitud de pronto que viene el maestro, pero el anhelo y el deseo no era tan ferviente como el de Zaqueo. Y cuando Jesús lo ve, le dice: Zaqueo, baja, baja, no te quedes ahí, baja. Es necesario que hoy yo visite tu casa. Yo tengo que visitar tu casa hoy. Y yo pienso que Zaqueo diría: ¿tú vas a visitar mi casa? ¿Pero cómo? Si no es bien visto que tú, Jesús el Nazareno, vaya a mi casa. Baja porque es necesario que yo visite tu casa hoy, Señor. Era necesario estar en ese momento y en ese tiempo. Era necesario ese encuentro que Zaqueo iba a tener con Jesús. Fíjate que Zaqueo no necesitaba un milagro físico, no necesitaba una cirugía extrema. Zaqueo necesitaba un encuentro personal con Jesús. Necesitaba conocer a Jesús, como cantábamos ahorita. Quiero conocer a Jesús. Pero no el hombre que hace los milagros y que de pronto yo como espectadora estoy viendo: amén, sí, hizo ese milagro. Yo necesito realmente conocerle a Él, estar en la intimidad con Él, poder decir: Señor, eres real en mi vida. Y la vida de Zaqueo no era nada agradable. Acuérdense que era recaudador de impuestos. Era el que iba a cobrar. Era el que iba a decir: bueno, paga o se va para la cárcel. Pero es que aquí tú firmaste documentos y dijiste que tal día, tal hora ibas a pagar. No, señor Zaqueo, pero es que no tengo el dinero. Tienes que pagar, porque por ley él tenía que hacer y ejecutar esa orden. Y llamó Jesús a Zaqueo y le dijo: es necesario, Zaqueo, que hoy yo me pose en tu casa, que yo hoy esté en tu casa, Zaqueo. Y vamos a ver qué sucedió acá, en este encuentro inesperado, de pronto anhelado en la vida de Zaqueo, porque él había escuchado de Jesús y quería conocerlo. Pero de pronto en su interior él no se imaginó que Jesús me iba a llamar. Yo pienso que Zaqueo diría: a toda esta multitud pueden llamar a muchos de ellos, menos a mí, porque de pronto tenía un pasado vergonzoso, porque él tenía un pasado que no era digno, ¿cierto? Porque a la gente no le parecía. Pero Zaqueo en su interior tenía ese deseo ferviente de conocer a ese Jesús. Y él hizo lo imposible para poder encaramarse en ese árbol y decir: me despojo de mi estatus social. No me interesa que me señalen, me despojo de esto para conocer a ese Jesús. Y a veces limitamos el poder estar en ese lugar secreto, el poder estar delante de la presencia de Dios, porque de pronto colocamos otras cosas primordiales, decimos: esto es más importante, no tengo tiempo, no puedo. Pero Zaqueo dice: yo quiero conocer a ese Jesús, no me interesa lo que tengo que hacer, lo voy a hacer. Y lo hizo. Y fue un hombre que se arriesgó, que tomó la decisión, que no lo pensó, que no se quedó pensando y alimentando esa idea en su mente y se quedó ahí. Zaqueo actuó. Muchas veces nos quedamos pensando y diciendo: Señor, ¿qué pasaría si yo hiciera tal? Y me quedo ahí, pero no actúo. Y tenemos que actuar, porque la fe se mueve actuando.
Porque cuando tú y yo oramos a Dios por alguna situación, circunstancia, tenemos que actuar en oración, tenemos que actuar en movernos, en no esperar, como a veces le digo yo a mi hijo, el cielo no se abre y llueve todo lo que tú quieres. Tenemos que actuar, tenemos que caminar e ir. Eso no quiere decir que, ay no, pero eso es falta de fe porque lo estás creyendo. No, sí estoy creyendo, pero estoy siendo diligente y estoy actuando con fe, sabiendo que viene una respuesta. Zaqueo actuó, se movió y dijo, vamos a ver, me monto en este árbol a ver qué pasa. Entonces dice aquí que Zaqueo, dice, entonces en el versículo 6, entonces él descendió deprisa y le recibió. ¿Cómo lo recibió? Gozosos. Gozoso. Señor, tú vas a ir a mi casa. Yo me bajo rápido, claro. Señor, gracias. Dice que lo recibió gozoso. Yo me imagino el impacto para Zaqueo en su corazón, el solo hecho que Jesús le hubiera dicho, bájate del árbol. Yo y los que están ahí rodeándote y tú me llamas a mí. Sí, Zaqueo, baja. Entonces él descendió deprisa y le recibió con gozo. Amén, amén. Me llamó Jesús. Señor, claro, ven a mi casa. Y no era bien visto por los judíos. Ven a mi casa, claro. Yo me imagino, Zaqueo, ¿y ahora qué le doy al maestro? Ay, que todo esté súper arreglado, súper limpio. Estaba gozoso porque el maestro iba a visitar su casa. Iba a visitarlo no solo a él, a su familia. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Viene la crítica. ¿De quién? De las personas que estaban tal vez caminando ahí esperando que pasara Jesús. Pero ¿cómo es posible que ese Jesús vaya a cenar allá con ese hombre que es el dinero a la gente más humilde, que me tocó entregarle mi casa? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú te sientes con ese recaudador que no sabes quién es él? Y a veces señalamos y a veces decimos, pero tú qué haces metida en ese lugar. Y mira lo que hace la mente. La mente, tu mente y mi mente funciona de esta manera. Hace supuestos de algo que todavía no está pasando. La gente cuando vio que Jesús se fue a la casa de Zaqueo, automáticamente dijeron, él es un pecador, un recaudador, él es malo, es lo peor. Pero Jesús no estaba viendo eso. ¿Qué creen ustedes que Jesús estaba viendo en la vida de Zaqueo? Estaba viendo su corazón, su anhelo, su disposición. Porque muchos de los que tal vez estaban ahí cuando Jesús estaba entrando a Jericó, sí, Señor, gracias Jesús, pero su corazón no estaba cerca, su corazón estaba lejos, porque tal vez su corazón estaba puesto en otras cosas que eran más importantes que cuando Jesús pasara por ese lugar. Y aquí a Jesús no le interesó eso, simplemente le dijo, Zaqueo, baja porque es necesario que hoy vaya a tu casa. Es necesario. Y a veces decimos, no Señor, yo a ese lugar no voy. Yo con esa persona no hablo. Ni se me ocurre porque mi testimonio se daña. Y tú no sabes qué pueda suceder ese día con esa persona. Tal vez ese día esa persona tenía la intención de morir, de atentar contra su vida,
pero a veces nos dejamos llevar por los supuestos, por la apariencia, que dirán, que pensarán, me van a juzgar mal. Dice que Jesús simplemente llegó a la casa de Zaqueo y la gente murmuraba el uno con el otro, imposible, pero mire, no, que es el Hijo de Dios, no, que es el Maestro, ¿cómo se va a meter con ese publicano? Pero Jesús vio el corazón de Zaqueo y él iba a ir a por eso. Él no iba por las circunstancias que rodeaban a Zaqueo, porque es que cuando él va por tu corazón y mi corazón, empieza a cambiar el exterior, porque cuando hay un encuentro personal, nuestra vida se parte en dos y cambiamos y entendemos. Y eso le pasó a este Zaqueo. Él entendió muchas cosas que estaba haciendo mal y entendió. El versículo 8 nuevamente. Entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Ya cuando Zaqueo estaba en la casa con Jesús y entendió ese encuentro tan personal en donde Jesús no fue a decirle: Zaqueo, venga, quiero ir a tu casa, ¿por qué? Quiero colocar las cosas en orden contigo porque tú eres esto. Y empezamos a sacar, la semana pasada hablábamos de esa acta de decretos. ¿Se acuerdan? Cuando la tumba quedó vacía, ¿qué sucedió? Jesús rompió esa acta de decretos que había en tu vida y en mi vida. Y cuando Jesús la rompió, te miró a la cara sin pecado. Cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, no entró a decirle: Zaqueo, es que he escuchado que tú eres un recaudador de impuestos, que te estás haciendo rico con el dinero de la gente ajena, que has quitado casas, que has dejado a la gente en la calle. Zaqueo, eres una mala persona, arrepiéntete, eres lo peor. Jesús nunca vino con eso, con esa actitud que a veces de pronto nosotros vamos y juzgamos y miramos, porque nuestra mente nos hace hacer supuestos de cosas que de pronto no han ocurrido y ya nos imaginamos y juzgamos por lo que estoy pensando acá. No, pero es que ese vecino sí fatal engañando a su esposa, o la vecina engañando a su esposo, o ese hijo que se volvió drogadicto y ya no tiene cura, ya no tiene salvación, y juzgamos. Pero aquí el Maestro Jesús no entró con ese fin a la casa de Zaqueo. Cuando Zaqueo entendió, que es aquí en el versículo 8, entendió que quien estaba ahí era Cristo Jesús y que su vida estaba siendo cambiada y transformada, y entendió que ese Jesús no vino a juzgarlo, es cuando él lo reconoce y le dice: Señor, sin necesidad de que Jesús le dijera: Zaqueo, arrepiéntate o se va para el infierno, porque hubo un cambio en el interior de Zaqueo, hubo un cambio interno, y el cambio interno lo hace solo Dios. Yo tengo la oportunidad de tener pacientes jóvenes y ellos a veces llegan con una necesidad en su corazón y se les siente esa agonía en su corazón. Es que yo necesito encontrar esa paz, necesito quitar esto que hay en mi pecho que no me deja avanzar, que no me deja respirar. Y yo les digo: yo estoy aquí para poderles ayudar, pero yo no soy la solución, porque el cambio lo tienes que empezar a trabajar tú, y tienes que permitir que Dios empiece a trabajar ese cambio en tu vida. Yo soy aquí para poderte ayudar y darte algunas herramientas, pero es Dios el que empieza
empieza a transformar el corazón. Y Él te empieza a traer esa paz que tú estás buscando. Que yo no tengo, porque no tengo la inyección mágica donde tú llegues y yo te vacune y te coloque esa vacuna de paz y tú salgas nuevo. No lo puedo hacer. Y en algunos les he invitado a que hagan la oración de fe. Y aquí Zaqueo entendió que su milagro físico no era, que él necesitaba tener un encuentro personal con Dios, un encuentro personal para cambiar de pronto su estilo de vida. De pronto muchos lo juzgaban y le decían: tú eres lo peor, no vas a mejorar, ojalá se muera porque recaudas muchos impuestos, y lo odiaban. Y de pronto eso en el corazón de Zaqueo quedó semilla y sembró, y por eso también era duro y recaudaba más impuestos. Me imagino, yo me estoy imaginando acá. Pero acá dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo yo he defraudado a alguno, se lo devolveré en cuadruple. Señor, hubo revelación. Si yo he hecho cosas malas, sin que Jesús le dijera: mira, Zaqueo, siéntese, tráigame la mejor comida, voy a estar acá y necesito hablar con usted. Arrepiéntase y devuelva todo lo que usted ha cobrado de más a todas las personas que les ha hecho daño, que les ha quitado casas y carros, yo qué sé, tiene que devolverlos a Zaqueo. Esa es la condición. Jesús no se sentó con Zaqueo así. Jesús se sentó con Zaqueo en un diálogo no de juzgar, en un diálogo de amor. Lo miró con amor, hablaba con amor a Zaqueo. Y mientras hablaba, la palabra iba llegando a la vida de Zaqueo. Su corazón iba cambiando, iba siendo transformado. Fíjate que Jesús no necesitó de una explicación gigantesca, no necesitó de muchas cosas. Simplemente le invitó y le dijo: Zaqueo, invítame a tu casa. Quiero tomarme un tintico contigo. Y mientras estaban en ese diálogo, porque yo me imagino que Zaqueo tendría muchas preguntas, como diciendo: oye, ¿y tú por qué me escogiste a mí para venir a mi casa? No lo habla la palabra, pero yo pienso en el contexto interno en donde el maestro llegó y Zaqueo estaba gozoso y feliz porque ese publicano, ese recaudador de impuestos, estaba siendo visitado por Jesús, por esa persona que un día él pensó y dijo: me gustaría conocer a ese Jesús que pasa por allá. Quiero saber cómo es, será alto, bajito, gordito, sin barba. ¿Cierto? Tenía una expectativa de quién era ese Jesús, porque seguramente ya había escuchado. Y él decía: quiero conocerlo. Y yo me imagino que se sentaron y hablaron. Y Zaqueo, mientras estaba en ese diálogo, Dios pudo hablar al corazón, pudo tener ese encuentro personal ahí y decir: mira, sin que tú me lo digas, Lili, voy a hacer estos cambios. Porque Jesús nunca le dijo: Zaqueo, es que tienes que cambiar tu vida. Dice acá el versículo 8: Señor, reconoció a Jesús como el Señor. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Hubo una revelación de Cristo Jesús en la vida de Zaqueo. Señor, yo he fallado y voy a enmendar ese daño que tal vez he hecho a algunas personitas y les voy a tratar de ayudar. Entendió el amor de Jesús hacia él, que no vino con crítica, con juzgamiento, con señalamientos. Entendió, y del amor que él recibió, yo pienso que Zaqueo dijo: yo también quiero dar.
cuanto él también es hijo de Abraham. Saqueo, hoy ha entrado la salvación a tu casa, porque has entendido, porque te has arrepentido, porque has reconocido. Hoy ha entrado la salvación, hoy ha entrado esa sanidad a tu casa, Saqueo, esa sanidad que habías anhelado. De pronto en el interior de Saqueo anhelaba esa sanidad espiritual, esa sanidad de tener ese encuentro personal con ese Jesús. Hoy ha entrado ese milagro que buscas, hoy ha entrado. Y como ha entrado, el paquete viene completo. Viene la sanidad física, financiera. Cuando tú y yo venimos delante de la presencia de Dios y le aceptamos como ese Salvador de nuestra vida, el impacto es interno, mis amados, nunca va a ser externo. Es interno, dice la palabra que de lo interno correrán esos ríos de agua viva. Es en el interior, no es en el exterior. Y aquí en la vida de Saqueo empezaron a correr ríos de agua viva. De entender, de decir, wow, conocí a Jesús, entiendo, pero entiendo su amor hacia la humanidad, su amor hacia el prójimo. Porque Jesús vino con amor a Saqueo, no vino a juzgarlo. ¿Qué hizo el pueblo? Murmuraba y juzgó. Jesús se sentó con el pecador. Y la Biblia nos habla no solo de Saqueo, de muchos ejemplos donde Jesús fue y todos juzgaban, porque no es digno que supuestamente tú, el Hijo de Dios, estés compartiendo con esa persona. Dios no mira eso, mis amados. El hombre sí lo mira, pero Dios mira es el corazón. Y Dios iba por el corazón de Saqueo, que necesitaba ser restaurado, fortalecido, necesitaba tener ese encuentro personal con Él, necesitaba vivir ese milagro de vida, porque aparentemente sus riquezas lo tenía todo, pero su vida espiritual estaba vacía. Y vuelvo a mis pacientes, sus vidas espirituales están vacías. Y jóvenes, muy jóvenes, de 20 años, dicen, siento que no estoy haciendo nada con mi vida. Siento que la vida está pasando y yo no estoy haciendo nada. Vacíos en el corazón. Vacíos en el corazón de Saqueo, que Jesús vino a llenar en ese encuentro. Que tal vez la gente juzgaba a Saqueo, pero no sabía el interior de Saqueo cómo estaba. Y muchas veces pasa, juzgamos la apariencia, mas no sabemos qué está sucediendo en el interior de esa persona. Pero Jesús iba con un propósito en la vida de Saqueo. Tenía que estar ahí ese día y tenía que ser visitado Saqueo ese día. A veces decimos, Señor, no voy allá. Tú no sabes qué puede estar sucediendo en la vida de esa persona. Señor, si tú me llevas, es con un propósito. Y el propósito es de que Dios pueda ser revelado a esa personita que lo necesita. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que tuvieron ese encuentro personal con Jesús. Personas que no eran de buen ejemplo para la comunidad, para el barrio, para su ciudad, pero que para Jesús eran valiosas porque Jesús veía el corazón. ¿Ustedes se acuerdan de Nicodemo? Sí. La historia de Nicodemo nos hablaba de que cuando él se encontró Nuevo nacimiento. con Jesús, él dijo, bueno, y Jesús le dijo, Nicodemo,
es que hay que nacer de nuevo. ¿Y cómo es eso que yo también tengo que nacer de nuevo? Me voy a meter en la panza de mi mamá para volver a nacer. Pero Jesús se refería a ese nacimiento espiritual, a ese milagro espiritual. Y Nicodemo tuvo su encuentro con Jesús, porque pudo entender que ese nuevo nacimiento viene de adentro hacia afuera. Jesús y la mujer samaritana, aquella mujer que era juzgada, que era mal vista, tuvo el encuentro personal con Jesús y su vida fue transformada, su vida espiritual cambió. Sin que Jesús le dijera eres una pecadora, su vida fue transformada con la palabra del Maestro, como él iba. ¿Se acuerdan de Pablo? ¿Quién fue Pablo? Perseguidor, homicida, todo lo peor. Si Saqueo era un recaudador y la gente lo odiaba, imagínense a Saulo de Tarso. Imagínense. Porque él era de carácter fuerte, rudo, no lo quería. Pero un día Dios tenía un encuentro personal con él y se encontró. ¿Y su vida qué pasó? Fue transformada. Fue transformada, pero fue transformada porque Jesús entró a él. No fue transformada porque la gente o los discípulos vinieron o las personas que creían vinieron a decirle no, ven, edifícate en esto. Fue porque su vida tuvo ese encuentro personal y su vida cambió y él pudo entender muchas cosas que anteriormente estaba haciendo mal y dijo ya no quiero continuar con este pasado porque ese pasado quedó atrás y no voy a continuar avanzando con ese pasado porque tuve mi encuentro con Jesús y ese pasado quedó allá abolido y yo continúo mi vida acá. Y tuvo su encuentro personal y su vida fue transformada, no su vida física, su vida personal interior empezó a cambiar, empezó a ser transformado, empezó a hablar de lo que había sucedido en su vida. Saqueo dice que se sintió gozoso. Jesús va a mi casa, va a mi casa. Esa persona que pensé simplemente conocerle de vista, pero me invitó, me dijo que me invitara a mi casa y él estaba feliz, gozoso, porque su vida tenía y había tenido ese encuentro personal con Jesús. Su vida fue transformada. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjate que Jesús no vino por las riquezas de Saqueo y por el estatus social de Saqueo. Es que Saqueo es de estatus social alto, yo voy a él por su estatus social. Él iba simplemente por lo que se ha perdido, él viene por lo que se ha perdido. Amén. Él no mira si tú eres gordo, alto, flaco, tienes dinero, te vistes bien. Jesús mira tu corazón porque es lo que quiere sanar, quiere transformar. Y vuelvo a mis pacientes y les digo, yo no te puedo dar una solución específica, no te puedo dar un recetario, pero sí te puedo decir que hay alguien que puede transformar tu vida. Y si tú le permites que entre y se pose en tu casa, Él lo va a hacer todo. Y esto no se llama religiosidad.
Cuando tú le permites que Él entre, Él va a empezar a hacer esos cambios. Nadie te lo va a decir. Él va a empezar a transformar tu vida. Y cuando tú te das cuenta, tu familia va a decir, ay, mi hijo, pero ya su merced se levanta más feliz. Ya no estás con tu cara dura, fuerte. Ya hablas más. Porque el proceso es interno y es personal. Aquí Santiago tuvo un proceso personal con Jesús. Había la multitud, mucha multitud, y Jesús podía llegar a muchas casas, pero el encuentro era personal con Saqueo. Jesús necesitaba estar con Saqueo al encuentro. Y cuando tú y yo le permitimos que Él empiece a hacer ese cambio, a transformar nuestras vidas, las va. Cuando reconoció a Jesús como el Señor, cuando se arrepintió y dijo, Señor, si he fallado, yo les voy a devolver el cuadrúpedo a las personas que les he cobrado mayores impuestos. Señor, estoy feliz de que estés en mi casa. Estoy feliz que seas mi invitado. No me lo esperaba, porque Saqueo no se esperaba llevar a Jesús a su casa. Pero estoy feliz de que poses en mi casa, de que estés aquí. Estoy feliz de que estés hoy conmigo. Estoy feliz de que empieces a transformar mi vida. Estoy feliz de que me miraste con amor y no me miraste como me miraban los demás, que me juzgaban, me señalaban, y tú no hiciste eso. Yo me imagino ese diálogo entre Jesús y Saqueo. Él diría, acá aprovecho y pregunto, hablo. De pronto muchos tuvieron la oportunidad de tener a Jesús, pero no la aprovecharon. Saqueo aprovechó al máximo ese tiempo que estaba en la sala de su casa. Yo me imagino, donde habló, donde la revelación vino a él y donde dijo, Señor, mi vida ha sido transformada y cambiada. Y me imagino que de ahí en adelante Saqueo fue un ejemplo de vida. En su barrio ya no era el recaudador malo, horrible, ya era diferente. Y esa era la palabra que Dios había colocado en mi vida, de entender que hay un encuentro, que hay un tiempo, de entender que cuando Dios te llama a ti y a mí a llevar esas buenas nuevas a otra persona, lo hagamos sin mirar, es que está sucio, huele feo, qué pereza. Señor, estoy aquí porque Jesús miró con amor a Saqueo y no miró la condición de Saqueo, miró a Saqueo. Que cuando tú y yo vayamos a esos lugares podamos mirar a la persona, no las circunstancias que rodean a la persona. Podamos ir a esa persona. ¿Qué milagro necesitas tú? ¿Qué milagro quieres tú? ¿El milagro de encontrarte personalmente con Jesús? Sé que muchos hoy en día están en los hospitales esperando sanidad. Pero la mayor sanidad es cuando Jesús entra en nuestro corazón. Y ahí donde están esas personitas que pueden recibir ese milagro de salvación interior en sus vidas. Y el resto, dice la palabra, vendrá por añadidura. Amén. Mis amados, esta era la palabra que traía para nuestro servicio de hoy, que podamos entender que Jesús nos mira con amor y no nos mira con mancha, que cuando tú vayas a
llevar un mensaje a otra persona, la mires con amor y no la mires diciendo, vine a esta casa donde tienen un montón de religiosidades, de cuadros, de cosas, Señor, yo no vine por esos cuadros, vine porque tú me has traído un propósito a este lugar. Jesús fue a ese lugar porque era el tiempo para Saqueo y lo hizo. Que podamos ir con ese corazón agradecido delante de Dios y con ese amor ferviente y decir, Señor, aquí estamos. Estamos para servir, estamos para ayudarnos y levantarnos mutuamente, para aprender el uno del otro. Amén. Amén. No sé, pastora. Entonces quiero que te coloques en pie, vamos a orar. Vamos a decirle, Padre, gracias, porque un día me visitaste en mi casa. Gracias porque un día te sentaste a comer de la mesa y me escuchaste. Gracias porque así como Saqueo tuvo ese encuentro personal contigo, yo lo tuve contigo y lo sigo manteniendo y lo sigo viviendo. Gracias porque ya en mí hay un nuevo hombre, ese hombre que puede ver de manera diferente, ese hombre que ve a través de los ojos de Jesús. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque así como visitaste a Saqueo, Señor, nos has visitado, Señor, en nuestra casa y nos visitas. Gracias porque estás ahí para escuchar, gracias porque estás ahí para guiar, para orientar y direccionar. En esta mañana, Señor, entregamos nuestras vidas. Señor, que podamos tener cada día ese encuentro personal, a diario, Señor, contigo, que podamos escucharte, que podamos ir más allá de lo que tú tienes. Gracias, Padre. Gracias. Porque aunque el milagro físico se necesita, también necesitamos ser en el interior, Padre, fortalecidos, levantados. Te damos gracias en esta mañana. Gracias por todo lo que tú haces, estás haciendo y harás en nuestras vidas. Gracias por este tiempo, por este día, por esta palabra. Delante de ti, Señor, colocamos todo lo que vamos a hacer en este día. Direcciónanos, llévanos a los lugares donde tú tienes preparados para este día. Señor, que podamos ser ese instrumento, ese canal para llevar a esas personas a ti. Te damos gracias, Señor, bendecimos este tiempo, toda la honra y la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén.